Me quedé allí de pie, con las botas del uniforme lustradas hasta parecer espejos, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras la voz de mi padre resonaba por el altavoz de mi teléfono a todo volumen. ¿Te crees demasiado buena para nosotros ahora? Después de todo lo que he hecho, espetó. Un oficial de policía estaba a solo unos pasos de distancia, observándome con atención, esperando mi respuesta. Mi esposo estaba detrás de mí, en silencio, tenso, y en ese momento me di cuenta de algo que golpeó más fuerte de lo que cualquier sargento instructor podría hacerlo. Esto no se trataba de dinero, nunca se trató de eso. Se trataba de control, y yo, por fin, había terminado de dárselo. Pero nada de esto comenzó ese día. Comenzó semanas antes, en una mañana brillante que debía haber sido uno de los días más orgullosos de mi vida, el día de la graduación. El sol ya estaba alto sobre el patio de armas, ese tipo de luz afilada e implacable que hace que todo parezca demasiado real. Filas de familias llenaban las gradas, madres sosteniendo pañuelos, padres erguidos con un orgullo silencioso, hermanos agitando carteles que parecían hechos la noche anterior. Se podían escuchar risas, vítores, cámaras disparando sin cesar. Yo estaba en formación, perfectamente inmóvil, la mirada al frente, la mandíbula apretada. La disciplina ya era una segunda naturaleza para entonces, pero por dentro estaba contando. Una sección, 2 secciones, 3. Sabía exactamente dónde debían estar sentados. Primera fila, lado izquierdo. Eso era lo que había escrito en la carta que envié semanas atrás. Incluso incluí un pequeño mapa por si acaso. Había llamado a mi padre 2 veces para confirmar. La última vez suspiró como si le estuviera pidiendo demasiado. Sí, ya veremos, dijo. Ya veremos. Volví a escanear a la multitud cuando nos dieron un breve descanso. Solo un vistazo rápido, apenas un movimiento, ningún rostro familiar, ningún cartel con mi nombre, ningún saludo torpe de mi padre, fingiendo que casi se lo pierde. Nada. Solo un espacio vacío donde debían haber estado. Una chica a mi lado susurró por lo bajo. Ahí están, dijo con la voz quebrada al divisar a su familia. No miré, pero pude escuchar la emoción en ella, el alivio, el orgullo. Otro soldado dejó escapar una risa ahogada, como si no pudiera creer que lo había logrado. Alguien detrás de mí murmuró: «Mi mamá voló desde la Patagonia para esto». Mantuve la vista al frente, porque si me permitía mirar de nuevo, no estaba segura de poder mantener la compostura. Nos quedamos allí durante lo que parecieron horas, escuchando discursos sobre honor, sacrificio, compromiso, palabras en las que creía, palabras que había vivido cada maldito día durante el entrenamiento. Pero de vez en cuando los aplausos crecían y yo volvía a sentir ese espacio hueco, como una nota faltante en una canción que se suponía debía estar completa. Cuando la ceremonia terminó, todo estalló en movimiento. Las familias corrieron al campo, brazos abiertos, voces fuertes, cámaras en alto. Era un caos en el mejor sentido posible. Me quedé donde estaba un momento más de lo necesario, solo para estar segura. Tal vez llegaron tarde, tal vez el tráfico, tal vez. Oye, me giré un poco, era la madre de Mendoza. La había visto antes en las fotos que él guardaba en su casillero. Era menuda, con ojos amables y una sonrisa que se sentía cálida incluso a la distancia. «No tienes a nadie aquí, ¿verdad?», me preguntó suavemente. Negué con la cabeza una vez. «No, señora». Ella no dudó, ni por un segundo. «¿Qué vas a hacer ahora?». Y antes de que pudiera reaccionar, dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos. No fue dramático, no fue ruidoso, pero fue real. Por un segundo mi cuerpo no supo qué hacer con eso. Luego, algo en mi pecho se aflojó solo un poco. «Estoy orgullosa de ti», dijo en voz baja. 3 palabras, eso fue todo lo que hizo falta. Pasé saliva con dificultad y asentí. «Gracias». Mendoza sonrió a su lado, dándome una palmada en el hombro. «Te dije que te adoptaría si tu familia te dejaba plantada». Dejé escapar un pequeño suspiro que casi se convierte en una risa, casi. Nos tomamos un par de fotos juntos, nada extravagante, solo la prueba de que no estaba completamente sola en un día como ese. Pero más tarde, cuando todo se calmó,
Cuando el campo se vació y el sol comenzó a ocultarse, me senté en el borde de las gradas, las mismas que habían permanecido vacías toda la mañana. Saqué mi teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, ningún "lo siento, no pudimos llegar". Solo silencio. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, con el pulgar suspendido, debatiendo si debía enviar algo primero. Un mensaje de texto, una foto, cualquier cosa. Luego bloqueé la pantalla y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. No iba a perseguirlos otra vez. Esta vez no, porque si hubieran querido estar allí, lo habrían estado. No es que esto fuera nuevo. Al crecer, aprendí pronto cuál era mi lugar. Mi hermana menor, Emilia, era el centro de todo. Estudiante de dieces, equipo de porristas, siempre sonriendo en los momentos adecuados. Mi padre solía llamarla la fácil. ¿Y a mí? Tú siempre tienes algo que demostrar, decía, como si fuera un defecto en lugar de simple supervivencia. Cuando le dije que me iba a enlistar, no discutió. No trató de detenerme. Solo me miró como si hubiera confirmado algo que él ya creía. No esperes que te aplaudamos, dijo. En ese momento me dije a mí misma que no importaba, que no lo necesitaba, pero estando allí de pie en ese campo, viendo a todos los demás celebrar con las personas que sí se presentaron por ellos, me di cuenta de algo. Sí importaba, solo que no lo suficiente como para seguir mendigándolo. Unos días después empaqué mis cosas y seguí adelante con mi vida. El entrenamiento había terminado. Comenzaba un nuevo capítulo. Me enfoqué en las cosas que podía controlar, mi trabajo, mi futuro, la vida que estaba construyendo bajo mis propios términos, y con el tiempo, algo bueno salió de todo eso. Conocí a mi esposo. No era ruidoso ni llamativo, simplemente era firme. El tipo de persona que escucha más de lo que habla, que aparece sin necesidad de que se lo pidan 2 veces. El tipo de persona que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba hasta que estuvo allí. Construimos algo simple, honesto, y por primera vez el hogar no se sentía como un lugar en el que tenía que pelear para pertenecer. Pasaron las semanas. No supe nada de mi padre, ni una palabra, ni una disculpa, ni una explicación, solo el mismo silencio al que me había acostumbrado. Hasta que una tarde mi teléfono vibró. Casi lo ignoro, pero algo, la costumbre tal vez, me hizo mirar. Un mensaje nuevo de él. Lo abrí esperando, no sé, algo humano. En su lugar leí: necesito $8,000 para la boda de tu hermana. Ningún hola, ningún ¿cómo estás? Ninguna mención al día en que no aparecieron. Solo un número, solo una exigencia. Me quedé mirando la pantalla y por un segundo sentí ese viejo tirón, el instinto de arreglarlo, de ayudar, de ganarme algo que en realidad nunca se me había ofrecido. Luego pensé en esas gradas vacías y en la forma en que el silencio puede decirlo todo. Dejé el teléfono lentamente. Esta vez no iba a responder de la manera que él esperaba. No respondí de inmediato. Eso era nuevo para mí. Hubo un tiempo en el que habría respondido en cuestión de segundos, sin importar lo que estuviera haciendo, sin importar cómo me sintiera. Mi padre me había entrenado para eso sin tener que decirlo en voz alta. Tú respondes. Tú arreglas las cosas, no lo haces esperar. Pero esa tarde dejé el mensaje ahí. Estaba parada en la cocina, apoyada contra la encimera, con el teléfono aún en la mano. La luz del sol que entraba por la ventana golpeaba la pantalla justo en el ángulo perfecto, haciendo que las palabras fueran más difíciles de leer, pero no lo suficiente como para suavizarlas. Necesito $8,000 para la boda de tu hermana. Sin saludo, sin explicación, sin reconocimiento de nada de lo que había pasado o dejado de pasar, solo un número. Mi esposo estaba en la mesa detrás de mí, revisando una pila de papeleo. Levantó la vista después de un momento, probablemente notando lo inmóvil que me había quedado. ¿Todo bien?, preguntó. No respondí de inmediato, solo giré el teléfono y lo deslicé por la encimera hacia él. Lo leyó una vez, luego otra vez, más despacio esta vez, y entonces dejó escapar un suspiro silencioso que decía más que cualquier palabra. Vaya, murmuró, ni impresionado ni sorprendido tampoco. Me crucé de brazos, mirando al suelo.
No ha dicho una palabra desde la graduación, me imagino, dijo él. Solté una pequeña risa sin humor. Sí, eso suena bastante acertado, ¿no? No saltó a darme consejos. Esa era una de las cosas que respetaba de él. No intentaba arreglar mis decisiones por mí, solo me daba espacio para pensar, pero podía sentir la pregunta flotando en el aire. ¿Qué vas a hacer? Volví a tomar el teléfono y leí el mensaje de nuevo. Las mismas palabras, el mismo tono, ningún cambio sin importar cuántas veces lo mirara. Era extraño cómo algo tan corto podía cargar con tanto peso, porque en realidad no se trataba del dinero, nunca había sido así. Al crecer, el dinero siempre fue una herramienta en nuestra casa, no era algo de lo que habláramos abiertamente, pero era algo que le daba forma a todo. ¿Quién recibía qué? ¿Quién merecía qué? ¿Quién debía qué? Y de alguna manera, yo siempre terminaba en el lado equivocado de esa ecuación. Hubo momentos, pequeños detalles que se quedaron conmigo más de lo que debían, como la vez que tuve 2 trabajos en la preparatoria para ahorrar para un auto usado, solo para que mi padre me pidiera prestada la mayor parte porque Emilia necesitaba ayuda con un viaje escolar. Dijo que me lo pagaría, nunca lo hizo. O la vez que envié dinero a casa durante mis primeros días de entrenamiento. Nada enorme, solo lo que me sobraba, y ni siquiera recibí un gracias. Solo otra petición unas semanas después, como si la primera nunca hubiera existido. Me decía a mí misma que era temporal, que las cosas se equilibrarían eventualmente. No lo hicieron. Y ahora aquí estaba de nuevo, el mismo patrón, la misma expectativa, diferente número. $8,000, dije en voz baja, más para mí misma que para él. Para una boda, respondió él con tono plano. Me apoyé hacia atrás contra la encimera, todavía con los brazos cruzados, tratando de ordenar el ruido en mi cabeza. Una parte de mí, un viejo reflejo, ya estaba calculando. ¿Podía pagarlo? ¿Haría las cosas más fáciles? ¿Arreglaría algo finalmente? Pero otra parte de mí, la parte que se había quedado de pie en ese campo mirando los asientos vacíos, estaba haciendo una pregunta diferente. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Quieres ayudar?, preguntó mi esposo finalmente. Lo miré. No era una pregunta capciosa, no me estaba empujando en ninguna dirección, solo quería entender cuál era mi postura. Abrí la boca y luego la volví a cerrar, porque la respuesta honesta era que no lo sabía. Todavía no. Solía pensar que si hacía lo suficiente, dije lentamente. Si me presentaba, si ayudaba, si mantenía las cosas en calma, eventualmente importaría. Él asintió, escuchando. Pero nunca importa, agregué, con la voz más baja ahora. Hubo una larga pausa. Luego dijo algo muy simple. Tal vez no se supone que deba hacerlo. Dejé que eso se asentara. Se sentía incómodo, pero también cierto. Caminé hacia el fregadero, abrí el agua y luego la cerré sin hacer nada. Solo necesitaba algo para romper la quietud. Cuando me di la vuelta, el teléfono seguía en mi mano, todavía esperando. No creo que él siquiera me vea, dije. Mi esposo se recargó un poco en su silla. Él ve lo que puedes hacer por él. Eso aterrizó más duro de lo que esperaba, porque era exactamente así. Miré el mensaje una vez más. Luego toqué la pantalla, abriendo la caja de respuesta. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Por un segundo consideré escribir algo largo, algo claro, algo que explicara todo lo que él había hecho, todo lo que no había hecho, todo lo que había llevado a este momento. Pero ya sabía cómo terminaría eso. No lo leería, o peor aún, lo tergiversaría. Así que borré el espacio en blanco y empecé de nuevo. Corto, simple, definitivo. Escribí: $8 enviados, mis mejores deseos. Hice una pausa y luego presioné enviar. La confirmación apareció casi de inmediato. Se sintió silencioso. Ninguna liberación dramática, ninguna oleada de ira, ninguna sensación de victoria. Solo una línea trazada en la arena. Mi esposo me observó por un segundo. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije, y por primera vez lo decía en serio. Él asintió levemente, como si entendiera más de lo que yo había dicho en voz alta. Luego preguntó: ¿estás bien? Tomé aire y lo dejé salir lentamente. Sí, dije, creo que lo estoy. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que había estado en el fondo de mi mente desde la graduación.
Oye, le dije volviéndome hacia él, ¿me puedes hacer un favor? Claro, cambia las cerraduras. No preguntó por qué, no lo cuestionó, solo asintió una vez. Sí, dijo, yo me encargo. Y eso fue todo. Sin discusiones, sin dudas, solo acción. Porque a diferencia del lugar de donde yo venía, este era un lugar donde mis palabras realmente significaban algo. Más tarde esa noche escuché el suave clic de la nueva cerradura encajando en su lugar. Era un sonido tan pequeño, pero cargaba un peso enorme, finalidad, no solo un límite físico, sino algo más profundo. Durante años, mi familia había tratado mi espacio, mi tiempo, mi vida, como si siempre estuviera abierto para ellos. Sin previo aviso, sin permiso, solo expectativas. Esa puerta siempre había estado sin llave. Ya no. Todavía no sabía cómo reaccionaría mi padre. No sabía si llamaría, gritaría, amenazaría o fingiría que no había pasado nada, pero sabía una cosa con certeza. Esta vez no iba a abrir esa puerta de nuevo solo porque él tocara, exigiera o lo esperara de mí. Dejé mi teléfono en la mesa de noche antes de ir a dormir, con la pantalla hacia abajo. No más revisiones, no más esperas. Lo que fuera que viniera después, estaba lista para enfrentarlo, solo que no esperaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La llamada llegó a la mañana siguiente. Ni un mensaje, ni una pausa para reconsiderarlo. Una llamada. Vi su nombre en la pantalla mientras me ataba las botas. Las agujetas estaban tensas, pero aún sin anudar. Por un segundo, me quedé mirándolo como si pudiera desaparecer si no lo tocaba. No fue así. Siguió sonando. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. A la cuarta vez, exhalé lentamente, tomé el teléfono y contesté sin decir nada. ¿Qué diablos te pasa?, espetó mi padre, sin siquiera esperar un saludo. Su voz entró ardiente, afilada, fuerte, ya en un nivel 10. ¿$8? ¿Te estás burlando de mí? Me recliné contra el borde de la cama, terminando el nudo de mi bota. ¿Recibiste lo que envié?, dije, tranquila, equilibrada. No juegues conmigo, me atacó de vuelta. Pedí $8,000. $8,000 para la boda de tu hermana. ¿Crees que esto es gracioso? No, dije. Creo que es exacto. Hubo un instante de silencio en la línea, como si no hubiera esperado resistencia. Ciertamente no de mi parte. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió. Significa, dije manteniendo mi tono firme, que eso es lo que estoy dispuesta a dar. Otra pausa, más corta esta vez, más tensa. Tú tienes dinero, dijo cambiando de táctica. No actúes como si no lo tuvieras. Tienes esa casa, tienes tu sueldo. ¿En qué lo gastas siquiera? En mi vida, respondí. Tu vida, repitió, con las palabras goteando algo parecido a la burla. Tu vida ni siquiera se vería así si no fuera por mí. Ahí estaba, el gancho al que siempre recurría. No mordía el anzuelo. ¿Qué hiciste exactamente por mi vida, papá? Su tono se endureció. Yo te ayudé. Esa casa a la que crees que llegaste por tu cuenta, yo puse dinero en ella. Cerré los ojos brevemente, recordando no la versión que él contaba, sino la verdad. Una pequeña contribución, una transferencia única hace años, ofrecida casualmente y luego reutilizada como chantaje. Me diste un par de miles una vez, dije. Te los pagué. No, no lo hiciste, espetó. Sí, dije, igual de firme, lo hice. Simplemente no te gustó que dejara de enviar más. Su respiración se escuchaba por el altavoz, más fuerte ahora. Eres una malagradecida, eso es lo que pasa. Siempre lo has sido. ¿Crees que ponerte un uniforme te hace mejor que tu propia familia? Dejé que eso se asentara por un segundo. No, dije en voz baja. Solo me enseñó cómo se ve realmente el respeto. Eso fue la gota que derramó el vaso. Su voz se elevó, más cortante ahora. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? Ni siquiera te presentas por tu propia hermana. No ayudas cuando tu familia te necesita. Yo sí me presento, lo interrumpí, sin levantar la voz, solo colocando las palabras donde debían aterrizar. Tú no lo hiciste. Silencio. No muy largo, pero lo suficiente para que lo que preguntó saliera entrecortado.
Mi graduación, dije. ¿Recuerdas eso? Exhaló como si hubiera mencionado algo irrelevante. Estábamos ocupados. Casi sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque era exactamente lo que esperaba. Sí, dije, me lo imaginé. ¿De verdad vas a echarnos eso en cara?, presionó, después de todo lo demás. No estoy echando en cara nada, respondí. Solo no estoy fingiendo que no pasó. Hubo un cambio entonces, sutil pero real. La ira no desapareció, solo cambió de dirección. No puedes simplemente dejarnos fuera, dijo. Así no es como funciona esto. Miré hacia el pasillo, donde mi esposo se movía preparándose, silencioso, presente, real. Ahora sí, dije. Otra pausa. Luego más baja, más fría. ¿Crees que puedes simplemente cortarnos como si no tuviéramos voz ni voto? No estoy pidiendo tu permiso. Su voz se afiló de nuevo. Esa casa tiene mi dinero. No puedes simplemente dejarnos afuera. Las palabras aterrizaron con un tipo de claridad absoluta. Así que ahí es donde estamos. Cambié las cerraduras, dije. El silencio que siguió fue diferente esta vez, más pesado, targado. ¿Qué hiciste?, preguntó, lento y deliberado. Cambié las cerraduras, repetí. No tenías derecho, es mi casa, ayudé a pagarla. Y te pagué de vuelta. No, no lo hiciste. Tengo los registros, dije, aún calmada, aún firme. Si quieres revisarlos, podemos hacerlo. Eso solo lo enfureció más. Eres increíble, espetó, después de todo lo que he hecho por ti. Sigues diciendo eso, respondí, pero nunca dices realmente qué es. Eso tocó un nervio. Su voz bajó, no más suave, solo más controlada. Te vas a arrepentir de esto. No respondí de inmediato, porque también había escuchado eso antes. Diferentes palabras, mismo significado. No tienes derecho a amenazarme, dije. No es una amenaza, me devolvió el golpe. Es un hecho. Otra pausa, luego, en tono plano. Tienes cosas en esa casa que nos pertenecen. No, no las tengo. Sí, las tienes. No, no las tengo. Tú no decides eso. Ya lo hice. Ese fue el punto de quiebre. Bien, dijo, con la voz tensa. Si así es como quieres jugar, no te sorprendas cuando esto se maneje adecuadamente. Fruncí un poco el ceño. ¿Qué significa eso? Ya te enterarás, dijo. Y entonces la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono por un segundo, la quietud volviendo a instalarse a mi alrededor. No había terminado, lo sabía, pero también sabía algo más. Por primera vez, no me había doblegado. Terminé de arreglarme, tomé mis llaves y salí al día como si fuera cualquier otro. El trabajo no se detenía porque tu vida personal se volviera un desastre. En todo caso, me daba estructura, algo sólido a través de lo cual moverme mientras todo lo demás temblaba. No supe de él de nuevo ese día, ni el siguiente, y por un breve momento me pregunté si eso había sido todo. Solo ruido, solo ira, hasta que llegó el golpe. 3 golpes secos en la puerta principal, ni vacilantes ni educados. Oficiales. Mi esposo levantó la vista del sofá, entrecerrando un poco los ojos. ¿Esperas a alguien? No, dije. Otro golpe, más fuerte esta vez. Caminé hacia la puerta, con pasos medidos, controlados. Los años de entrenamiento tenían una forma de manifestarse en momentos como este, manteniendo todo estable por fuera, sin importar lo que estuviera pasando por dentro. Abrí. 2 oficiales estaban allí. Uniformes impecables, expresiones neutrales. Señora, dijo uno de ellos, recibimos una llamada sobre una posible disputa de propiedad. Por un segundo, las palabras no terminaron de encajar. Luego lo hicieron, y todo tuvo sentido. Detrás de mí, pude sentir a mi esposo ponerse de pie. Mantuve mi postura recta, mi voz nivelada. ¿De parte de quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. El oficial bajó la vista hacia sus notas. ¿Su padre? Por supuesto. Asentí una vez, dando un paso atrás ligeramente para darles espacio sin invitarlos a pasar. ¿Qué reportó exactamente?, pregunté.
El segundo oficial habló esta vez. Afirma que hay pertenencias en la residencia a las que se le está negando el acceso. Dice que tiene una participación financiera en la propiedad. Dejé escapar un suspiro lento. Ahí está. No solo control, escalada. De acuerdo, dije. Entonces vamos a aclarar eso. Me di la vuelta, caminé hacia el gabinete del pasillo y saqué una carpeta organizada, etiquetada, lista. No porque esperara este momento exacto, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que la claridad es tu mejor defensa. Se la entregué al primer oficial. Las escrituras están a mi nombre, dije. La hipoteca está a mi nombre. Los registros de pago están ahí, incluyendo un historial de transferencias que demuestra que le devolví el único dinero que alguna vez aportó. La revisaron. Callados, profesionales. No los apresuré. No llené el silencio porque no lo necesitaba. Después de un momento, el primer oficial levantó la vista. Señora, dijo, con tono respetuoso, ahora esto parece ser su propiedad. No vemos nada que le dé acceso legal. Me lo imaginaba, respondí. El segundo oficial asintió. En cuanto a las pertenencias personales, si hay una disputa, es un asunto civil. Tendría que pasar por los canales adecuados. Entendido. Hubo una pausa. Luego el primer oficial agregó, si él aparece por aquí e intenta entrar sin permiso, puede llamarnos. Eso sería allanamiento de morada. Asentí levemente. Gracias. Me devolvieron la carpeta, se despidieron de forma breve y cortés y se alejaron de la puerta. La cerré suavemente, sin portazos, sin drama, solo un clic silencioso. Detrás de mí, mi esposo soltó un suspiro. ¿Estás bien? Volví a colocar la carpeta en su lugar, alineándola con las demás. Sí, dije, y lo decía en serio, porque estando allí en ese momento, algo había cambiado. Esto ya no se trataba de demostrarle nada, no se trataba de ganar una discusión, se trataba de algo más simple, más claro. Esta es mi vida, y él ya no tiene derecho a entrar en ella, no sin invitación, no sin que se le cuestione, absolutamente no. La casa se sentía diferente después de que se fueron, no más silenciosa. En todo caso, era el mismo tipo de quietud al que me había acostumbrado, pero definida, como si el aire tuviera bordes ahora, como si algo invisible finalmente hubiera tomado forma y se hubiera asentado en su lugar. Me quedé allí por un momento, con la mano aún descansando ligeramente en la puerta, repitiendo la conversación en mi cabeza. Los oficiales habían sido tranquilos, profesionales, objetivos, sin juicios, sin tomar partido, solo hechos. Y por primera vez en mucho tiempo, los hechos eran suficientes. Mi esposo se acercó a mi lado, cerca, pero sin abrumar. «Manejaste eso muy bien», dijo. Asentí levemente. He tenido práctica. No sonrió ante eso, yo tampoco, porque en realidad no era una broma. Volvimos a la sala de estar, y por un rato ninguno de los dos dijo nada. Él se sentó, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, mientras yo me quedé de pie, con los brazos cruzados sin fuerza, la mente aún procesando todo. Llamó a la policía, dije finalmente. Sí, por una puerta. Levantó la vista. No por la puerta. Lo miré a los ojos. Por control, agregó. Exhalé lentamente. Sí. Esa palabra había estado asentada en el fondo de mi mente desde la llamada telefónica. Desde el mensaje de texto, desde mucho antes de eso, si era sincera. Nunca se había tratado realmente de dinero. El dinero era solo la herramienta, la palanca de presión, la excusa. Caminé hacia la ventana, haciendo a un lado la cortina justo lo suficiente para echar un vistazo afuera. La calle se veía exactamente igual que hace una hora, tranquila, normal, sin señales de que algo hubiera pasado. Pero algo había pasado. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dije sin dejar de mirar afuera. ¿Qué? Que ni siquiera me sorprende. No respondió de inmediato. Cuando me volví, me estaba observando. No trataba de arreglarlo, no trataba de suavizarlo, solo estaba presente. Eso dice mucho, dijo. Lo dice.
Dejé que la cortina volviera a su lugar y me recargué contra la pared. Porque esto no era solo un momento, no era solo una mala reacción al recibir un no por respuesta, era un patrón. Y los patrones no se rompen solo porque tú quieras que lo hagan, se rompen porque dejas de participar en ellos. El resto del día avanzó lentamente. Hice lo que tenía que hacer, limpié, revisé algunas cosas del trabajo, respondí un par de mensajes de rutina, pero mi mente seguía dando vueltas hacia el mismo lugar. No a la discusión, ni siquiera a la policía, sino a los años detrás de eso, a las pequeñas cosas que había dejado pasar, a las veces que me había dicho, no es para tanto, a los compromisos que había hecho solo para evitar que las cosas escalaran. Me senté a la mesa esa noche con mi computadora portátil abierta y por primera vez comencé a exponerlo todo. Fechas, transferencias, mensajes, no porque necesitara demostrarle nada a él, sino porque necesitaba claridad para mí misma. Y cuando tuve todo frente a mí, despojado de emoción y alineado a simple vista, fue obvio. No lo había imaginado, no había exagerado. En todo caso, había tolerado mucho más de lo que debería. Había un tipo de alivio silencioso en eso. No satisfacción, ni siquiera un cierre, solo claridad. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje. Esta vez no era de mi padre, era de Emilia. Me quedé mirando su nombre por un segundo antes de abrirlo. Oye, me enteré de lo que pasó. Papá está muy enojado. No sé por qué harías esto justo ahora, de todos los momentos posibles. Lo leí 2 veces. El mismo patrón, diferente voz. Ningún ¿estás bien? Ningún ¿qué pasó desde tu lado? Solo alineación, solo presión. Dejé el teléfono, luego lo volví a tomar, escribí. Borré, escribí de nuevo, borré de nuevo, porque cualquier cosa que dijera en ese momento solo me arrastraría de vuelta a eso, de vuelta a explicar, defender, justificar, y ya había terminado de hacer eso. Llegó otro mensaje. Sabes, esta boda significa mucho para mí. Dejé escapar un suave suspiro por la nariz. Por supuesto que sí. Y por un segundo lo sentí. Ese viejo tirón, el instinto de hacérselo más fácil, de intervenir para suavizar las cosas como siempre lo había hecho. Pero luego pensé en esa mañana en el patio de armas, en los asientos vacíos, en lo mucho que ese momento había significado para mí y en lo fácil que había sido descartado. Tomé el teléfono y escribí una sola línea. Espero que tu boda sea todo lo que quieres que sea. Lo leí una vez. Neutral, honesto, completo. Luego presioné enviar, sin explicación, sin disculpas, sin ofrecimientos. Pasaron unos segundos, luego, ¿eso es todo? No respondí, porque sí, eso era todo. Puse el teléfono boca abajo y me recargué en la silla, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor de nuevo. Pero esta vez no se sentía pesado, se sentía limpio. Mi esposo entró desde la otra habitación, secándose las manos con una toalla. ¿Todo bien? Sí, dije. Creo que acabo de terminar una conversación que llevo años teniendo. Él asintió levemente, como si eso tuviera perfecto sentido. Bien, dijo. Más tarde esa noche, me senté de nuevo, esta vez no para mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Había un par de cosas que necesitaba poner por escrito. No de forma emocional, no reactiva, sino límites claros. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Párrafos cortos, lenguaje directo, sin acusaciones, sin lecciones de historia, solo términos. Sin apoyo financiero en el futuro, sin visita sin previo aviso, sin acceso a mi casa sin permiso explícito. Comunicación limitada y solo si era respetuosa. Lo leí una vez, luego otra. No era duro, no era frío, era definitivo. Copié el texto en un mensaje y se lo envié a ambos, a mi padre, a Emilia. Sin despedidas dramáticas, sin esperar una respuesta, solo información. Y luego cerré la computadora portátil. Mi esposo miró desde el sofá. ¿Listo? Listo. Estudió mi rostro por un segundo. ¿Cómo se siente? Pensé en eso, no más ligera, no más feliz, pero sí firme. Como si ya no tuviera que seguir explicándome, dije.
Él sonrió levemente. Ese es un buen lugar para estar. Sí, dije. Lo es. Las respuestas no llegaron de inmediato, lo que, de una manera extraña, me dijo más de lo que cualquier reacción inmediata habría hecho. No estaban acostumbrados a esta versión de mí, la que no discutía, no negociaba, no se doblegaba. Un par de horas después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Emilia. Ya ni siquiera te reconozco. Miré el mensaje, luego dejé el teléfono sin contestar, porque tenía razón, no me reconocía. Y tal vez ese era el punto. Apagué la luz y me fui a la cama. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Las mismas paredes, las mismas habitaciones, pero algo fundamental había cambiado. No en ellos, en mí. Por primera vez no estaba esperando la siguiente reacción. No me estaba preparando para la siguiente exigencia. Había trazado la línea. Y lo que fuera que viniera después, tendría que encontrarme allí. O simplemente no encontrarme. La boda llegó y pasó sin mí. No necesité fotos para saber cómo se vio. Había visto versiones de eso toda mi vida. Sonrisas cuidadosamente montadas, detalles caros destinados a impresionar a personas que no importaban, y la tensión justa bajo la superficie para estallar si alguien presionaba demasiado. Pero me enteré de todos modos, no por ellos, sino por alguien más. Un primo con el que no había hablado en años me envió un mensaje unos días después, sin preámbulos, sin charla trivial, solo un párrafo corto que se leía como un reporte silencioso. Pensé que debía saberlo. Las cosas no salieron como lo planearon. No se les pagó por completo a los proveedores. Hubo una escena. Tu papá perdió los estribos. Mucha gente se dio cuenta. Lo leí una vez y luego dejé el teléfono, sin satisfacción, sin sensación de victoria, solo confirmación. Porque esto nunca se trató de si yo aparecía o no. Se trataba de un sistema que solo funcionaba cuando todos interpretaban sus roles asignados. Y por primera vez, yo no lo había hecho. Un par de horas después, mi teléfono vibró de nuevo. Papá. Me quedé mirando su nombre durante un largo rato antes de contestar. No por obligación, no por culpa, sino porque quería escuchar lo que diría ahora. Salí al porche trasero, cerrando la puerta detrás de mí. El aire de la tarde era fresco, constante, silencioso, de una manera que hacía que todo lo demás se sintiera distante. Contesté. Sí. Hubo una pausa del otro lado, no larga, solo lo suficiente para registrarse. Su voz, cuando se escuchó, era diferente, más baja, mesurada. Tenemos que hablar, dijo. Me apoyé en el barandal, mirando hacia la nada en particular. ¿De qué? Otra pausa. De todo, respondió. Dejé que eso se asentara, porque todo es lo que dice la gente cuando no quiere ser específica. No creo que debamos, dije. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, y ahí estaba de nuevo, ese filo familiar, no tan afilado como antes, pero todavía ahí. Después de todo lo que ha pasado. Casi le pregunto a qué parte se refería. Los asientos vacíos, las exigencias, la policía en mi puerta, pero no lo hice, porque ya sabía la respuesta. Me mandaste a la policía, dije en su lugar. Estaba tratando de llamar tu atención, respondió rápidamente, como si lo hubiera ensayado. Cerré los ojos brevemente. Luego los volví a abrir. Así no es como funciona eso. Bueno, no estabas escuchando, dijo. Te escuché, respondí. Simplemente no estuve de acuerdo. Silencio. El viento se movía suavemente a través de los árboles detrás de la casa. Suave, constante, anclado a la tierra. No esperaba que simplemente nos dejaras fuera, dijo después de un momento. No los dejé fuera, respondí. Establecí límites. ¿Crees que hay alguna diferencia? Preguntó. Sé que la hay. Otra pausa, más larga esta vez. Necesitaba ese dinero, dijo finalmente. Y había algo más cercano a la honestidad en eso. No una responsabilidad total, pero sí menos actuación. Las cosas se complicaron, pensé que ayudarías. He ayudado antes, dije.
Has sido parte de esta familia, me corrigió. Negué levemente con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. No, le he sido útil. Eso aterrizó con fuerza. Pude notarlo por el silencio que siguió. Estás tergiversando las cosas, murmuró. No, dije, solo ya no las estoy ignorando. Exhaló frustrado. Así que eso es todo, simplemente terminaste con nosotros. Pensé en esa pregunta, realmente lo pensé, porque hace unas semanas me habría partido a la mitad. Ahora se sentía diferente. Terminé de ser tratada como si no importara, a menos que les esté dando algo, dije. Si a eso te refieres, entonces sí. Eso no es justo, espetó, el viejo tono regresando. ¿Crees que nunca hice nada por ti? No levanté la voz. No me apresuré a enumerar cada momento, cada desequilibrio. En su lugar, dije la única cosa que importaba. Me enseñaste exactamente cómo sobrevivir sin ti. Se quedó callado, sin interrupciones, sin discusiones, solo silencio, y por primera vez no se sintió como algo que yo necesitara llenar. No te odio, agregué, más calmada ahora, pero no voy a volver a como eran las cosas. Otra larga pausa, luego, más suave de lo que esperaba. Tu hermana está molesta. Lo sé, dije. Cree que la abandonaste. Miré hacia la luz que se desvanecía, el horizonte apenas comenzando a desdibujarse. No abandoné a nadie, respondí. Simplemente dejé de abandonarme a mí misma. Eso fue todo. No había nada más que decir. No algo que él escuchara, no algo para lo que estuviera listo. Me tengo que ir, dije. De verdad, empezó. Terminé la llamada, no por ira, no por rencor, solo por cierre. Me quedé allí un minuto más, con el teléfono aún en la mano, la quietud instalándose de nuevo, pero no del tipo que solía temer. Este silencio no se sentía vacío, se sentía ganado. Cuando volví a entrar, mi esposo levantó la vista del sofá. ¿Cómo te fue? Dejé mi teléfono en la mesa, exactamente como tenía que hacerlo. Estudió mi rostro por un segundo, luego asintió. ¿Estás bien? Tomé aire, luego lo dejé salir lentamente. Sí, dije, realmente lo estoy. Más tarde esa noche me encontré buscando una vieja foto. El día de la graduación, la que había tomado la madre de Mendoza. Estaba allí de pie, en uniforme, sonriendo. No una sonrisa enorme, no perfecta, pero real. No había miembros de la familia a mi lado, ni camisas a juego, ni carteles, ni una multitud a mi alrededor, solo yo. En ese momento pensé que eso significaba que faltaba algo. Ahora lo veía de otra manera. Significaba que lo había logrado bajo mis propios términos. Y en algún punto del camino construí algo mejor. No más ruidoso, no forzado, solo real. Personas que se presentaban, personas que se quedaban, personas a las que no había que convencer para que les importara. Dejé el teléfono y apagué la luz. La habitación se sumió en una oscuridad tranquila y constante. Algunas personas lo llaman venganza. Yo lo llamo límites. Y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu amor propio, quiero saber qué elegiste. Deja un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Historias como esta no son solo mías, están en todas partes y son importantes. Si quieres más historias reales sobre la fuerza familiar y los momentos que cambian todo, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Apenas estamos comenzando.